Reciban todos ustedes un fraternal y afectuoso saludo de parte de la Iglesia Bautista La Fe en Maracaibo, Venezuela. Les habla el pastor Davilex Lugo y es un placer para nosotros el poder compartir con ustedes la enseñanza de las Escrituras, de la Palabra de Dios. En el día de hoy queremos compartir un episodio por demás extraordinario que conseguimos en el Evangelio según San Juan. En este episodio, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 30, en este episodio conseguimos el encuentro de una mujer, de una persona con Jesús. Y este episodio está rico en esa experiencia humana que quiere encontrar a Dios y que precisamente Jesús quiere encontrar al hombre de hoy, en su entorno social, en su entorno cultural, en lo que hacemos en el día a día. Este episodio se desarrolla en un momento en que Jesús se disponía a ir desde Jerusalén hasta Galilea, pero en ese recorrido hay una población intermedia entre ambas poblaciones. Es una población que se conoce como Samaria, y era una población cuyos habitantes tenían enemistad con los judíos. Por lo tanto, atravesar ese territorio a veces llevaba dificultades porque había enemistad entre los dos pueblos. Jesús no atiende a esto y transita precisamente este territorio de Samaria porque iba rumbo a Galilea. En ese interín, alrededor de las 12 del mediodía, se acerca a un pozo de agua, que era lo que se usaba precisamente para tomar agua y para consumir agua. Él llega allí y está esperando que alguien llegue allí a sacar agua del pozo. Se aparece una mujer con un cántaro de agua, un envase para llevar agua. Ella saca un poco de agua y Jesús se acerca a ella y le dice: dame de beber. Cuando nosotros vemos que Jesús se aborda a esta mujer, nosotros vemos que Jesús está derrumbando unos paradigmas, unos prejuicios, unos convencionalismos sociales y religiosos. Porque era prohibido para un hombre hablar en público con una mujer. De manera que para Jesús no fue un obstáculo que ella fuera una mujer para abordarla. Pero también era el problema de que ella era una mujer samaritana. Y samaritanos y judíos tenían problemas entre sí, problemas raciales. Y entonces Jesús, no importándole esos dos problemas, racial y de género, la aborda, porque Jesús sabe que el propósito de Dios no tiene que ver con prejuicios sociales, con convencionalismos sociales. Para Jesús lo importante era que aquella mujer, Dios tenía un propósito con ella, Dios tenía una tarea con ella, y no importaba cómo, Jesús quería que aquella mujer conociera a Dios y descubriera el don de Dios. Cuando Jesús le dice: dame de beber, aquella mujer le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Le extraña a aquella mujer las dos cosas. Uno, que él se dirigiera a ella, violando las normas sociales entre aquellos pobladores, que no podía hablar un hombre en público con una mujer. Y le dice a mí que soy mujer samaritana, porque samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Aquella mujer se refiere a Jesús como un hombre común, como tú, siendo judío, con cierto desdén, con cierto desprecio, le dice: como tú, siendo judío, un hombre cualquiera, un común. Ella no veía solamente en Jesús más que un hombre, uno más del montón, uno más, y le dice: como tú, siendo judío. Quisiera que no perdiéramos de vista precisamente cómo aquella mujer va descubriendo en Jesús nuevas facetas a lo largo de su conversación. Entonces Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús entonces comienza a abordar a aquella mujer con el mensaje que él tiene para ella. La invita a descubrir lo que él es en verdad, que él era más que un mero judío,
que la apariencia con que ella lo miraba, Jesús quería que ella trascendiera a esa mera apariencia y pudiese descubrir en él el regalo de Dios. Por eso le dice, si conocieras el don de Dios. En Jesús estaba el regalo de Dios para los seres humanos, un regalo de redención, un regalo de perdón, un regalo de salvación. Y ese es el don al cual Jesús se refería y que él quería que ella pudiese descubrir la esperanza y la expectativa que él era el Mesías. Y le dice, él te daría agua viva. Lo primero que Jesús le ofrece es el agua viva. ¿Pero qué era el agua viva? Porque él acababa de pedir agua, pero ahora le ofrece él a ella agua viva. Por lo tanto, esa agua viva tenía un significado espiritual, más allá de lo aparente, más allá de lo físico, más allá del agua que ella venía a sacar del pozo. Era un agua especial que podía satisfacer la plena necesidad del alma y del espíritu de aquella mujer. Y entonces aquella mujer le responde a Jesús, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Cómo pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo, nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor que él? Aquella mujer le responde a Jesús de dos maneras. Una, desde el punto de vista racional, con la razón, con los sentidos humanos, con los sentidos terrenales. ¿Cómo pues? Tú no tienes con qué sacar el agua, no tienes con qué cavarla. Ella pensó que el agua viva a la que Jesús se refería era un agua que fluía debajo de la tierra a través de los manantiales subterráneos, que era un agua torrente, que era un agua que corría, que circulaba. Y eso fue lo que ella entendió como el agua viva, no el agua estancada del pozo, sino un agua. Y ella le dice, el pozo es profundo, tienes que ir más allá del pozo y tú no tienes con qué sacarla. Es decir, Jesús la había invitado a descubrir en él al Mesías prometido, a descubrir sus ojos espirituales, a verle no con los ojos físicos, terrenales, racionales, sino con los ojos espirituales, para que pudiese descubrir en él la verdad y el regalo de Dios para ella. Y entonces ella viene y se va con los sentidos físicos. A veces las personas les preguntamos en la calle, ¿crees tú en Dios? Sí, claro que creo en Dios. Pero es un creer intelectual, un creer racional. A veces Dios quiere que trascendamos a los meros sentidos físicos, de oler, de ver, de tocar, de oír, sino a percibir espiritualmente el mensaje de Dios que hay en Jesús. Y entonces Jesús viene y el otro elemento, el primero fue racional. El otro elemento fue que ella apela al camino de la religiosidad. Él le dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que él nos dejó este pozo para beber, él y toda su familia y sus animales? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jacob era uno de los patriarcas del pueblo de Israel, de los fundadores de la nación de Israel. Era el orgullo nacional. De allí provenían las 12 tribus de Israel. De manera que aquella mujer samaritana apela al orgullo religioso de los samaritanos. ¿Eres tú acaso mayor? Y escoge el camino de la religión. Escogió el camino de la racionalidad, de los sentidos físicos terrenales, y escogió el camino de la religión. Jesús le responde, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús le está hablando que el que beba de esa agua que ella vino a sacar del pozo, obviamente va a tener sed. Cuando nosotros vamos al refrigerador y tomamos agua, pasadas unas horas, volvemos a tener sed. Es una sed física, es una sed que satisface nuestra necesidad física, pero no una necesidad espiritual. Él dice, el que bebe de esa agua que tú llevas, volverás al tiempo y con tu cántaro y vas a volver a sacar agua porque vas a necesitar sed. Y entonces él le dice, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Muchas personas buscan precisamente la felicidad a través de distintos caminos para saciar su necesidad más profunda. Y buscan en el placer el hallar la felicidad. Buscan en el trabajo afanosamente nutrir de trabajo, pero cada vez trabajan más. O buscan en los negocios también llenar de negocios y satisfacer, llenar de felicidad
su vida a través de los negocios, pero tampoco los negocios. Buscan en el sesgo promiscuo y fornicario también llenarse de felicidad. Pero una vez que pasa este momento placentero, vuelven a tener necesidad de ese placer. Y por lo tanto no hay una satisfacción permanente y plena. Y buscamos en todas las cosas, en el dinero, en las propiedades, creer que tenemos una casa o que nos vamos a casar, alcanzamos la felicidad plena. Jesús le dijo a aquella mujer: el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. No hay nada en el ser humano que le pueda satisfacer plenamente, permanentemente. Solo Dios, solo Jesús puede hacerlo. Por eso Él dijo: el que bebiere de esa agua humana, terrenal, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús le estaba ofreciendo un agua que va a satisfacer su sed moral, espiritual, emocional, física, desde todo punto de vista, en forma plena y permanente. Ese es el agua que Jesús le está ofreciendo. Aquella mujer entonces le dice estas palabras: Señor, dame de esa agua para que yo no venga aquí a sacarla y no tenga que venir aquí a sacarla. Entonces Jesús, viendo que ella vuelve otra vez a entender sus palabras desde el punto de vista físico, terrenal, humano, entonces Él quería despertar en ella los ojos espirituales, los ojos de la fe, que ella pudiera percibir en presencia de quien estaba. Estaba en presencia del Mesías prometido. Y Él quería que ella lo viera con esos ojos de fe, ojos de sabiduría. Y entonces Él viene y le dice: Señor. Ya no le dijo judío, ahora ya le dijo ella Señor. Es decir, ya elevó el estatus de Jesús. Ya ella no lo vio como un judío cualquiera. Ahora le dice Señor. Es decir, lo eleva porque Señor era un título para los maestros, para los rabinos, es decir, para personas espiritualmente de una talla espiritual e intelectual. Y ya lo eleva a la categoría de Señor. Y Él le dijo, cuando Jesús ve que el camino que Él ha usado para despertar en ella esa espiritualidad, esos ojos de la fe, no le dan resultado, entonces Jesús usa otro camino. Y Él le dice: ve y llama a tu marido. Ella le dice: bueno, no tengo marido. Y Él le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, como tú dices, no es tu marido, era su amante. Por lo tanto, Jesús le descubre toda la vida, toda la existencia, porque Jesús es Dios y Él conoce el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Él es el autor de la vida, Él es Dios y por lo tanto Él conoce cada parte de nuestros pensamientos, toda nuestra vida. Y cuando Él le dice: el que ahora tienes no es tu marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ella se sorprende y entonces le dice estas palabras: Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos cómo la mujer va evolucionando, va despertando para descubrir en Jesús al autor de la vida, al regalo de Dios, al Redentor, al Salvador. Todo eso se va comenzando en aquella conversación informal frente a un pozo de agua, cómo aquella mujer está comenzando a percibir y a descubrir que Jesús es el Mesías de Dios. Y le dice: ahora parece que tú eres profeta. Recordemos cómo inició la conversación. Tú eres judío, uno cualquiera, un judío, un hombre común y cualquiera. Luego le dijo: Señor, ya elevó su rango de Jesús y le reconoció como que era un señor, un rabino, un maestro de Israel. Y ahora le dice: tú eres profeta. El profeta era el que traía el mensaje de Dios a los hombres. Y por lo tanto, ella sintió que cuando su vida, toda su vida en secreto, su vida privada, Jesús la puso delante de ella. Ella dijo: este hombre no es un hombre común. Este hombre trae un mensaje de Dios. Este hombre conoce toda mi existencia. Este hombre conoce cada parte de mi vida. Por lo tanto, tiene algo que decirme. Y ella le dice entonces: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. La eterna pelea entre los samaritanos y los judíos. Ellos tenían el monte Gerizim como el centro de la adoración.
y los judíos tenían a Jerusalén como el centro de la adoración. Ella apela a la religiosidad nuevamente, al encuentro y confrontación de dos religiones. Pero Jesús le aclara lo siguiente: mujer, la hora viene y ahora es que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre, porque no se trata de religión. Jesús quiere que ella entienda que buscar a Dios a través de Jesús no es a través de la religión, ni de los judíos ni de los samaritanos. Buscar a Dios a través de Jesús es una búsqueda del corazón. Jesús quería llegar al corazón de aquella mujer, no de la religión. Y entonces le aclara eso. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata de una religión, se trata de una relación con Dios a través de Jesús en espíritu y en verdad. Y Él le dice: aléjate ya de ese camino de la religión, de buscar en la religión. Busca en Jesús con un corazón abierto. Y Él precisamente le dice eso. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, Jesús le invita nuevamente a aquella mujer a que despierte sus ojos de la fe, que despierte sus ojos espirituales, que le vea y le descubra como el autor y el Señor de la vida, el Salvador y el Redentor, que tenía un propósito para darle propósito y sentido a su vida. Como Dios está dispuesto y quiere darle un propósito y un sentido a tu vida si abres tu corazón a Jesús, si ves en Jesús al Redentor de la humanidad, si ves en Jesús a tu Redentor personal, si ves en Jesús a tu Salvador personal, al regalo que Dios tiene para ti. Solo tienes que recibirlo, abrir tu corazón. Y entonces aquella mujer le dijo: Señor, sabemos que ha de venir el Mesías. Sabemos que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos dará a conocer todas las cosas. Aquella mujer estaba llegando a la conclusión de que estaba en presencia del Mesías, porque todo lo que le había dicho era precisamente, describía al Mesías de Dios, al esperado de Dios, al que había que redimir al mundo, al que había de salvar a las personas. Y entonces ella le dice: Señor, sabemos que ha de venir el Mesías prometido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Él le dice: yo soy. En aquel momento los ojos de aquella mujer se le descubrieron plenamente. Recordemos cómo comenzó la conversación. Tú eres un judío, un cualquiera. Después ella le dijo: Señor, reconociéndole a Él, en Él una estatura, una calidad espiritual. Y después le dijo: tú eres profeta. Y ahora le dice, le reconoce como: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que me puede dar vida eterna. Porque fue uno de los ofrecimientos que Jesús nos hace en este día. Darnos la vida eterna que Él como Dios puede ofrecernos en la cruz si abres tu corazón a Él. Aquella mujer, cuando oyó estas palabras, el cántaro de agua, dice el relato bíblico, que lo dejó abandonado y fue a la ciudad y llevó esta gran noticia, esta buena noticia de que había conocido a un hombre, al Mesías prometido, que le había declarado toda su vida y que le había dado esperanza de agua viva, y que le había dicho que Él podía darle un agua, una fuente de agua que saltara para vida eterna, lo cual también es el ofrecimiento que Jesús le hizo a aquella mujer. Y por lo tanto también la invitó a una relación espiritual con Dios, una relación más allá de lo meramente humano y terrenal. Y es lo que Dios te ofrece en este día, que abras tu corazón para que Dios venga a tu vida y transforme todo tu ser y puedas tener una comunión íntima con Él, seas redimido, seas liberado, también seas perdonado y Dios te conceda la vida eterna. Dios te bendiga.